Muy buenos días para todos. Yo soy Paola Gallego, médica internista del Hospital Universitario San Vicente Fundación, y en estos 30 minutos hablaremos algunos aspectos de las emergencias hipertensivas. Iniciaremos entonces con las definiciones. Desde 1984 venimos familiarizados con definir las crisis hipertensivas en urgencias y en emergencias hipertensivas. Las urgencias hipertensivas clásicamente las definíamos como una presión arterial de más de 180 a 110 milímetros de mercurio en los pacientes que no tenían un daño de órgano establecido, y las emergencias hipertensivas eran aquellas en donde los pacientes tenían la presión arterial elevada asociada a un daño de órgano establecido. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay evidencia en estos pacientes con urgencias hipertensivas, o sea, sin daño de órgano establecido, bajar la presión arterial en un corto periodo de tiempo, que era lo que se proponía, disminuya los eventos cardiovasculares a largo plazo, y el pronóstico no es distinto a los pacientes con hipertensión mal controlada. Esta evidencia que tenemos actualmente proviene de algunos estudios que son de carácter retrospectivo, pero que es lo que tenemos para hacer como estas afirmaciones o que la literatura haga estas afirmaciones. Este es uno de los estudios más grandes, es una cohorte retrospectiva que se realizó en Clínica Cleveland, que evaluó más de 58.000 pacientes y hizo un emparejamiento, un análisis de propensión en donde emparejaron a más o menos 1.278 pacientes. La exposición era estos pacientes que cumplían con criterios de urgencia hipertensiva sin daño de órgano establecido, enviarlos a manejo ambulatorio con intensificación de su terapia versus a un manejo hospitalario. Y los desenlaces eran eventos cardiovasculares mayores como síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular, hipertensión no controlada y hospitalización. ¿Qué se encontró en el estudio? Vemos que los desenlaces cardiovasculares mayores no fueron diferentes entre los grupos de pacientes que se referían al hospital versus los que iban a intensificación del manejo ambulatorio, ni a los 7 días ni a los 6 meses de seguimiento. La hipertensión no controlada fue un poco mayor en los pacientes que iban a manejo ambulatorio, pero esto no se mantuvo a los 6 meses de seguimiento, y todas las causas de hospitalización fueron mayores a los pacientes que iban referidos al hospital, puesto que tenían más probabilidad de volver nuevamente por esta razón al hospital. Es así como preferimos hablar entonces ya de emergencias hipertensivas y abandonar el término crisis y urgencia hipertensiva. En las emergencias hipertensivas se definen como aquellas situaciones en las que los valores muy altos de la presión arterial están asociados con daño orgánico agudo y que requieren una reducción inmediata de esta para disminuir la extensión o regresar el daño establecido. Entonces, ahora en esta charla hablaremos específicamente de las emergencias hipertensivas. El mecanismo fisiopatológico por lo cual la hipertensión arterial causa daño a órgano establecido aún falta por esclarecer completamente. Sin embargo, se cree que la gravedad del aumento y la velocidad de instauración de la elevación de las cifras tensionales es lo que lleva al daño establecido. Esto debido a que los aumentos rápidos y graves de la presión arterial van a activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a llevar a un incremento de las resistencias vasculares y a una falla en la autorregulación de cada uno de los órganos. La falla en la autorregulación va a haber comprometido el flujo sanguíneo hacia los órganos claves que están comprometidos en las emergencias hipertensivas. Adicionalmente, va a aumentar el estrés oxidativo, y este estrés oxidativo va a disminuir la bioactividad del óxido nítrico, causando disfunción endotelial. La disfunción endotelial va a llevar a ruptura del endotelio, y el subendotelio expuesto va a activar la agregación plaquetaria y adicionalmente va a activar la cascada de coagulación, y es uno de los mecanismos por los que se produce microangiopatía trombótica asociada a hipertensión arterial. En el enfoque clínico siempre debemos tener en cuenta los 5 órganos claves que se van a ver comprometidos en la hipertensión arterial. Entonces, debemos hacer un interrogatorio dirigido para definir si el paciente tiene daño de órgano establecido, saber si el paciente tiene síntomas neurológicos o su motivo de consulta fueron síntomas neurológicos, ya sean focales o ya sean síntomas que nos sugieran encefalopatía hipertensiva. Los síntomas focales y los síntomas neurológicos siempre nos deben llevar a descartar
un accidente cerebrovascular, ya sea de etiología isquémica o hemorrágica, por eso siempre debemos hacer una neuroimagen. La tomografía de cráneo es lo que se encuentra más disponible, pero en la mayoría de las ocasiones también necesitaremos una resonancia nuclear magnética de encéfalo. El dolor de pecho es un motivo de consulta que puede ser frecuente y que lo vimos en la charla anterior, cuando estamos hablando de un paciente que se presenta con hipertensión arterial, con unas cifras tensionales altas al servicio de urgencias asociado a dolor de pecho. Es importante definir las características. Si este dolor es un dolor que sugiere una enfermedad aórtica aguda, como un dolor lancinante, desgarrante, que se irradia a la región posterior del tórax, o un dolor lumbar que puede ser incluso inespecífico, pero que se asocia a cifras tensionales muy elevadas. En este caso, siempre debemos sospechar enfermedad aórtica aguda, o en caso de un dolor que tenga características de origen cardíaco, como es el dolor opresivo que se irradia a la mandíbula, que tiene un carácter difuso, siempre también debemos descartar síndrome coronario agudo. Debemos hacer los estudios iniciales para el enfoque del dolor torácico, electrocardiograma, la troponina de alta sensibilidad, y en el caso de enfermedad aórtica aguda, pues hacer la angiotomografía de aorta, que debe incluir tanto la aorta torácica como la aorta abdominal para descartar el diagnóstico. En los pacientes que consultan por alteraciones visuales agudas, no se nos debe olvidar siempre realizar un fondo de ojo. La hipertensión también causa retinopatía. Esta retinopatía no solamente es crónica, sino que también puede ser una retinopatía aguda, que es una retinopatía que se instaura de manera rápida a grado 3 o grado 4. En el fondo de ojo lo que debemos buscar son las hemorragias en llama, los infiltrados algodonosos y el edema de papila. Cuando tenemos entonces una retinopatía aguda, grado 3 o grado 4, debemos pensar que este paciente puede estar haciendo lo que antes llamábamos una hipertensión maligna y buscar otros compromisos de órgano asociado. No olvidar que se puede presentar también con alteraciones del estado de conciencia, como cefalea, estupor, coma, en donde debemos descartar encefalopatía hipertensiva. La lesión renal aguda nos debe llevar a pensar en las microangiopatías trombóticas asociadas a hipertensión arterial, y esto lo podemos descartar con unos laboratorios básicos como los marcadores que nos hablen de hemólisis no autoinmune. Esta hemólisis no autoinmune la vamos a diagnosticar a través de elevación de LDH, de bilirrubinas, y con los estigmas de la destrucción de los eritrocitos en sangre periférica, que los podemos ver como esquistocitos reportados en el extendido de sangre periférica, la trombocitopenia y el uroanálisis con un sedimento activo, o sea, principalmente con glóbulos rojos crenados en su sedimento. Y la disnea y la congestión asociada a signos de falla cardíaca nos van a hacer sospechar un edema agudo de pulmón, que lo podemos confirmar con una radiografía de tórax. Entonces, en general, el enfoque clínico va a estar dado por los síntomas o los hallazgos del examen físico que encontremos en el paciente, que nos hagan sospechar alguno de estos compromisos en estos 5 órganos claves en el daño de hipertensión arterial. Y el tratamiento va a estar guiado entonces por el órgano que se encuentra lesionado. A partir de la aproximación al tratamiento, es muy importante que tengamos una consideración cuidadosa entre el equilibrio de los beneficios de bajar la presión arterial rápidamente y los riesgos que pueden llevar a esta reducción rápida. ¿Cuáles son los riesgos principales? La ceguera cortical y los eventos cerebrovasculares isquémicos. Aquí es muy importante el concepto de la autorregulación del flujo que tienen los órganos. En la gráfica vemos el flujo cerebral. Aquí vemos que el flujo cerebral se mantiene estable en un amplio rango de presión arterial media. Sin embargo, hay algunos cambios que se dan en los pacientes, por ejemplo, con hipertensión arterial crónica, en donde esta curva se va a desplazar a la derecha, y estos pacientes van a tener una menor capacidad de autorregulación a presiones arteriales medias bajas. Por lo tanto, una caída muy rápida, brusca e intensa de la presión arterial en estos pacientes los hace mucho más susceptibles a complicaciones. Ahora hablaremos de 4 casos clínicos para puntualizar algunos conceptos en el manejo de las crisis hipertensivas.
El caso clínico número 1 es una mujer de 55 años, fumadora activa, que consulta por un cuadro de 2 horas de evolución de dolor torácico que es desgarrante, que se irradia a la región dorsal de alta intensidad. Ella luce tranquila, tiene una presión arterial de 198 a 132 milímetros de mercurio en el brazo derecho y 233, 138 en el brazo izquierdo. Una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, la auscultación está sin anormalidades, el electrocardiograma solo tiene una taquicardia sinusal y se realiza una placa de tórax en donde vemos un leve ensanchamiento mediastinal. Bajo la sospecha de una enfermedad aórtica aguda, se solicita una angiotomografía de tórax y abdomen que confirma una disección de aorta ascendente. Siempre que tengamos un caso de paciente con hipertensión arterial grave en el servicio de urgencias, no solamente es importante diagnosticar la hipertensión grave, sino que también es muy importante diagnosticar cuál es la elevación de esta hipertensión arterial. Incluso algunos autores proponen que dejemos de utilizar el término emergencias hipertensivas y hablemos de hipertensión como motivo de la enfermedad o hipertensión secundaria por la enfermedad, para poner el foco no solamente en el tratamiento de la hipertensión, sino poner el foco en lo que está causando la elevación de la hipertensión. Esto es importante porque, como ya lo vimos en la charla anterior, la doctora Juliana nos contó que el tratamiento de las disecciones aórticas tipo A es emergente quirúrgico. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando tenemos una disección aórtica de tipo A es avisar al equipo quirúrgico de manera emergente y trasladar ese paciente al quirófano de manera emergente, puesto que tiene una alta tasa de mortalidad. Sin embargo, concomitantemente debemos hacer la terapia médica, pero no se nos debe pasar llevar el paciente al tratamiento de su causa de elevación de la presión arterial por hacer el manejo médico. Cuando vamos a hacer el manejo médico, nos podemos aproximar a haciéndonos estas 3 preguntas. ¿Cuál es la presión arterial objetivo? ¿En qué plazo debo reducir la presión arterial? ¿Y cuál es el medicamento de elección? La mayoría de las estrategias se van a avanzar en consensos y están basados principalmente a partir de la experiencia clínica de expertos y las observaciones y comparaciones de resultados intermedios. Es la evidencia que tenemos disponible hasta el momento y es de lo que entonces hablaremos en estos escenarios. En enfermedad aórtica aguda debemos sospecharla en esos pacientes que se presentan con un dolor torácico o dolor dorsal o dolor lumbar, que puede ser inespecífico, pero que se asocia a cifras tensionales elevadas. El dolor puede tener esas características de transfixiante o desgarrante y por eso es muy importante sospecharlo, porque puede ser realmente de manera inespecífica y los pacientes se pueden ver bien. Es importante que la terapia médica consiste en el manejo del dolor y en administrar la terapia antiimpulso. La terapia antiimpulso consiste en llevar la presión arterial sistólica a una meta de 100 a 120 milímetros por mercurio y la frecuencia cardíaca a bradicardia, menos de 60 latidos por minuto. Esto es para disminuir las fuerzas de cizallamiento en la pared de la aorta y, por lo tanto, disminuir la velocidad o la propagación de la disección. ¿Cómo lo vamos a lograr? Usualmente los medicamentos de elección son los betabloqueadores de acción corta, puesto que no solamente disminuyen la presión arterial, sino que también controlan la frecuencia cardíaca. De acción corta porque podemos tener hipotensión y es más fácilmente revertible si tenemos hipotensión con un medicamento que tiene una vida media corta. Por eso, en general, en la literatura, la elección es el esmolol, que tiene una vida media de más o menos unos 15 minutos y un inicio de acción inmediato. Sin embargo, en el medio no está tan disponible, hay un buen medicamento que es el labetalol. El labetalol no está como la primera elección, puesto que tiene una vida media más larga, que ya lo vamos a ver, pero es un medicamento que igualmente en este medio en donde lo tenemos disponible sería la primera línea. Si no logramos metas, si ya tenemos el paciente con el beta bloqueo en bradicardia y no hemos podido lograr metas de presión arterial, entonces agregaremos los vasodilatadores de acción corta como el nitroprusiato para lograr esas metas de presión arterial. El labetalol es un medicamento que bloquea los receptores alfa-1, beta-1 y beta-2 adrenérgicos y también produce una disminución en la renina. La proporción de bloqueo alfa-beta es 1:7 cuando lo administramos de manera intravenosa. El inicio de acción es más o menos a los 2 a 5 minutos y su vida media es más o menos de 5.5 horas, que es la desventaja porque cuando tenemos hipotensión nos vamos a tardar más en hacer una reversión de esta. Una de las ventajas que tiene el labetalol
es que preserva el flujo cerebral y esto se ha visto en algunos estudios que son ensayos clínicos aleatorizados, aunque tienen un número pequeño. Con el labetalol, entonces, hay un estudio que fue publicado en 2018 de 15 pacientes, que fue un ensayo clínico aleatorizado, para ver cuánto disminuía la resistencia vascular sistémica respecto a la resistencia vascular cerebral. Esto del labetalol versus nitroprusiato de sodio, que se encontró que el labetalol disminuye de una manera muy proporcional la resistencia vascular sistémica versus la resistencia vascular cerebral, menos 13 y menos 17%. Y el nitroprusiato de sodio había una diferencia mucho más significativa, de menos 53 a menos 7%. Esto significa que el nitroprusiato de sodio disminuye mucho las resistencias vasculares sistémicas, pero las resistencias vasculares periféricas, o sea, hacia los órganos, no se va a disminuir tanto y esto puede causar algunos fenómenos de hipoperfusión debido a que el flujo hacia los vasos que van a perfundir estos órganos va a estar disminuido. Esto lo vemos en la gráfica del estudio. A la derecha está el labetalol, a la izquierda está el nitroprusiato. Vemos como las barras negras en el nitroprusiato, que es la resistencia vascular sistémica, disminuye de una manera muy significativa respecto a las grises, que es la resistencia vascular cerebral, mientras que en el labetalol las dos disminuyen de una manera muy proporcional y esto va a hacer que se preserve el flujo cerebral. Entonces, esta es una de las ventajas del labetalol. ¿Cuáles son sus principales reacciones adversas? El bloqueo auriculoventricular, que puede ser de primer grado y es lo más común, pero también puede haber bloqueo auriculoventricular avanzado como bloqueo de segundo y de tercer grado. Sin embargo, eso es extrañamente, realmente verlo en la práctica clínica y se presenta en menos del 1%. La broncoconstricción, debido a que es un beta bloqueador no selectivo, principalmente pues en los pacientes asmáticos. La dosis podemos administrarlo en bolos o en infusión. La dosis inicial es un bolo de 20 miligramos, lo podemos repetir cada 10 minutos porque su inicio de acción es más o menos 5 minutos. Y podemos repetir una dosis de 20 a 80 miligramos, o sea, el segundo bolo puede ser de 40, el tercer bolo puede ser de 80 miligramos. El etiquetado del fabricante dice que no debemos exceder la dosis de 300 miligramos, sin embargo, los pacientes con este tipo de emergencias deberían estar monitorizados de manera continua y supervisados en una unidad de alta dependencia. En estos escenarios específicos, podríamos llegar a exceder un poco esos 300 miligramos si tenemos un objetivo muy estricto, como por ejemplo en los casos de enfermedad aórtica aguda con la frecuencia cardíaca, porque es el medicamento de elección. También lo podemos administrar en infusión continua, la dosis es de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo y cuando logramos el objetivo de la presión arterial lo podemos continuar de 5 a 20 miligramos por hora. Las contraindicaciones van a ser similares a sus reacciones adversas, los bloqueos auriculoventriculares de segundo y de tercer grado. Es importante que los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, que ahora realmente se habla más de un retraso en la conducción auriculoventricular, no son una contraindicación para el uso de betabloqueadores siempre y cuando el paciente preserve su frecuencia cardíaca. Si no está en bradicardia, uno puede utilizar el betabloqueador así el paciente tenga un bloqueo AB de primer grado o un retraso en la conducción auriculoventricular. En segundo y en tercer grado sí están completamente contraindicados y también en falla cardíaca cuando se presentan con edema agudo de pulmón o choque cardiogénico. El caso clínico número 2, hablaremos entonces, esta es una mujer de 58 años, hipertensa y diabética con un mal control metabólico que tiene una falla cardíaca con una fracción de eyección del 47% de etiología isquémica, que consulta por un cuadro de 2 días de evolución de disnea de medianos esfuerzos. El día de hoy progresa rápidamente al reposo. Se encuentra con una presión arterial de 170 a 110 milímetros de mercurio, satura 86% al aire ambiente, tiene ingurgitación yugular, crépitos bilaterales, un impulso desplazado y tiene un S3 con reforzamiento. Y el EKG muestra signos de hipertrofia izquierda con trastornos de la repolarización secundaria. Y acá vemos la placa de tórax que le tomamos a esta paciente con unos infiltrados bilaterales de predominio parailiar o central. Con esto consideramos entonces que la paciente se encuentra en un edema agudo de pulmón.
El edema agudo de pulmón es una patología que vamos a tener frecuentemente en el escenario de urgencia. Son pacientes que pueden presentar un inicio insidioso de disnea o que pueden presentarse con un inicio agudo de disnea, que incluso pueden simular diagnósticos como un tromboembolismo pulmonar, que después de que estuvieron hospitalizados y se le administraron líquidos, empiezan con disnea en hospitalización, o pacientes que estaban bien hasta el día anterior y inician con disnea ese día, que progresa rápidamente a la disnea en reposo. El objetivo del edema agudo de pulmón va a ser disminuir la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo. La precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo lo vamos a disminuir con diuréticos de asa, pero cuando tenemos cifras tensionales elevadas, como en el caso de esta paciente, los vasodilatadores son una excelente opción. El nitroprusiato es entonces el medicamento de elección porque es tanto venodilatador como dilatador arterial y va a disminuir tanto la precarga como la poscarga, que es el objetivo de estos pacientes. En la primera hora, la reducción de la presión arterial no debe ser mayor al 20 al 25% y el objetivo de presión arterial es usualmente por debajo de 140 milímetros de mercurio, teniendo cuidado en no causar hipotensión. Se deben evitar en esta fase, como ya lo habíamos dicho, los beta bloqueadores porque reducen la contractibilidad cardíaca y por lo tanto pueden llevar a que el paciente entre en un choque cardiogénico. El nitroprusiato de sodio es entonces un medicamento que va a donar óxido nítrico a través de la generación de GMP cíclico, activando los canales de potasio que son dependientes de calcio. Es dilatador arterial y venoso, por lo tanto va a disminuir la precarga y la poscarga, pero su principal problema es que va a disminuir el flujo sanguíneo regional. ¿Y por qué? Como se los mostré en el estudio anterior, el nitroprusiato de sodio es un gran vasodilatador de las resistencias sistémicas grandes, pero las regionales, o sea, los flujos pequeños, van a permanecer un poco más contraídos que el resto de las resistencias. Esto puede provocar varios fenómenos. En el corazón puede provocar un fenómeno de robo coronario y llevar a un síndrome coronario agudo, y también puede disminuir la presión del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, en esos pacientes neurocríticos no sería el tratamiento de elección. También tiene una reacción de aumento de la presión intracraneal, aunque no es tan significativa, y en caso de que necesitamos usarlo, se puede usar. Y tener cuidado con la intoxicación por cianuro. Para evitar la intoxicación por cianuro debemos evitar las infusiones prolongadas de más de 24 horas y superior a 2 miligramos por kilo minuto. Es importante que si necesitamos una dosis de más de 2 miligramos por kilo minuto, no se mantengan por más de 15 minutos, puesto que esto aumenta el riesgo de intoxicación por cianuro. El inicio de acción de nitroprusiato es inmediato y su duración es corta, 1 a 2 minutos. Esto es una ventaja porque si tenemos hipotensión se puede revertir de manera rápida. La dosis es de 0.3 a 10 microgramos por kilo minuto y la podemos aumentar de 0.5 microgramos kilo minuto cada 5 minutos para lograr el objetivo de la presión arterial. Las contraindicaciones principales son la enfermedad renal avanzada, y más aún si estos pacientes no tienen terapia dialítica debido a su acumulación y el aumento en el riesgo de intoxicación por cianuro, y la atrofia hereditaria del nervio óptico debido a que hay un empeoramiento de la visión. La nitroglicerina es otro de los vasodilatadores, es principalmente venodilatador, pero a dosis más altas también es un vasodilatador arterial. Va a disminuir principalmente la precarga, a diferencia del nitroprusiato que disminuye tanto precarga como poscarga, pero este va a tener algunas ventajas, como es que aumenta el flujo sanguíneo coronario y va a reducir el vasoespasmo coronario. Es importante que como disminuye la precarga, puede llegar a caer el gasto cardíaco si los pacientes tienen depresión de volumen. El inicio de acción es de 1 a 5 minutos, su duración es de 3 a 5 minutos, o sea que también es de acción corta, y la dosis de inicio son 5 microgramos por minuto y la aumentamos 5 microgramos por kilo por minuto cada 5 minutos hasta lograr la presión arterial objetivo. No hay una dosis máxima, pero a partir de los 200 microgramos aumenta la hipotensión significativa. Las principales reacciones adversas es algo que sí vemos de manera frecuente. Los pacientes se quejan de mucha cefalea y es una de las cosas por las que no se toleran muy bien la nitroglicerina. Taquicardia refleja el aumento de la presión intracraneal y puede llegar a presentar taquifilaxia.
En la taquicardia refleja es importante porque si lo usamos en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, que sería el de elección, debido a que aumenta el flujo sanguíneo coronario, debemos evitar esa taquicardia refleja. Entonces, si los pacientes no tienen predictores de choque, podemos agregar un beta bloqueador al manejo con nitroglicerina para que no aumente pues, el consumo de oxígeno cardíaco en estos pacientes. Sus contraindicaciones, anemia grave, principalmente por la reducción del gasto cardíaco debido a que disminuye la precarga, el infarto agudo de miocardio derecho, por esta misma razón, porque si tenemos un paciente que tiene un gasto cardíaco que es dependiente de precarga porque su ventrículo derecho no está bien no está funcionando adecuadamente y tumbamos la precarga, pues nos va a tumbar el gasto cardíaco. Y el uso concomitante con inhibidores de fosfodiesterasa 5 debido a que puede causar una hipotensión refractaria de difícil manejo. El caso clínico número 3 es una mujer de 63 años que tiene antecedente de hipertensión arterial con mal control por inadecuada adherencia. La trae su hijo, que dice que hace 3 días se quejaba de cefalea y de náuseas. Hoy estaba un poco confusa y en urgencias tiene una pérdida de la conciencia con movimientos tónico-clónicos generalizados. Posteriormente la encuentran estuporosa con un Glasgow 8 de 15, una presión arterial de 250 a 140. Deciden asegurar vía aérea y la trasladan a tomografía. En la tomografía no encuentran ningún hallazgo sugestivo en isquemia aguda y la reportan como una tomografía dentro de límites normales, lo que hace sospechar que la paciente tenga una encefalopatía hipertensiva. Hay algo muy importante de la encefalopatía hipertensiva, es que el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Siempre debemos tener en cuenta primero los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, y el diagnóstico lo vamos a hacer de manera retrospectiva cuando el paciente mejore con el control de las cifras tensionales. Algo también muy importante para diferenciar la encefalopatía hipertensiva versus los accidentes cerebrovasculares que aún no tienen cambios en la tomografía es que estos pacientes no se presentan usualmente con lesiones neurológicas focales, ni con hemiparesia, ni con disartria, ni con asimetría facial. Estos pacientes, los síntomas usualmente son cefalea, la cefalea lleva a confusión, posteriormente pueden tener convulsiones o alteración del estado de conciencia con estupor y coma, pero las lesiones neurológicas focales son realmente muy extrañas, excepto las visuales que se pueden presentar en la encefalopatía reversible posterior. Las visuales, ¿cuáles pueden ser? Hemianopsias, negligencias ópticas o ceguera cortical, pero el resto de las lesiones neurológicas focales son muy raras en estos pacientes. Su inicio suele ser insidioso, no es agudo, no es hace una hora estaba bien y ahora estoy con el estado de conciencia alterado, sino que los pacientes vienen con cefalea, con confusión, con algunos síntomas que puede que no los haga consultar, pero que ya se venían presentando días previos. Y usualmente se acompañan de otro daño de órgano hipertensivo, como es la retinopatía hipertensiva o la lesión renal aguda. Tener en cuenta que en la resonancia podemos tener algunos cambios, por eso la mayoría de las veces va a ser necesaria la resonancia, principalmente en la encefalopatía posterior reversible, en donde vemos regiones focales de hiperintensidad simétrica, principalmente en los lóbulos parietales y occipitales, pero también puede ser en los lóbulos frontales y en la unión temporooccipital inferior y cerebelo. Siempre debemos equilibrar en estos pacientes el riesgo de aumentar el edema cerebral y la isquemia frente al riesgo de una disminución rápida de la presión arterial que lleva a una pérdida de la autorregulación cerebral y a un posterior infarto cerebral. Es por eso que el objetivo del tratamiento no es tan estricto y es no reducir la presión arterial media en más del 20 al 25% de manera inmediata y una presión arterial diastólica que se mantenga más o menos en 110 milímetros de mercurio, debido a que estos pacientes que tienen una lesión aguda cerebral pueden tener la pérdida de esa autorregulación y pueden ser mucho más susceptibles a tener complicaciones secundarias a una baja de presión arterial. El medicamento de elección, por lo que ya habíamos hablado, es el labetalol intravenoso, debido a que preserva el flujo cerebral y que no aumenta la presión intracraneana. Entonces el labetalol es el medicamento de elección. Lo podemos utilizar en infusión continua, puesto que estos pacientes pueden ser más difíciles de bajar sus cifras tensionales y la infusión continua nos va a permitir un control más estable de su presión arterial.
El diagnóstico diferencial, como se los mencionaba, siempre deben ser los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos. Tal vez en este escenario es el escenario en donde más evidencia tenemos, en donde sí disponemos de ensayos clínicos aleatorizados para definir los niveles de presión arterial objetivos. En el accidente cerebrovascular isquémico va a depender si el paciente tiene indicación o no de trombolisis. Si tiene indicación de trombolisis por el aumento en el riesgo de sangrado en el sistema nervioso central, la meta va a ser 185-110 y la indicación de manejo si está por encima de estas cifras tensionales. Y si no tiene indicación de trombolisis, las metas son por encima de 220-120, por debajo de 220-120 y este entonces es el límite para indicación de manejo. En el accidente cerebrovascular hemorrágico, la reducción no debe ser tan rápida si los pacientes están demasiado hipertensos y tienen más de 220 de presión, debe ser una reducción gradual, llevarlos a un límite de 220 y a partir de ahí empezar de manera muy gradual a un objetivo menor de 140. Y si los pacientes están por debajo de 220, nuestro objetivo inicial puede ser 140, logrado en esas primeras 24 horas. El medicamento de elección, nuevamente, para los pacientes con compromiso neurológico, es el labetalol, pero si es necesario podemos usar nitroprusiato de sodio. Y nuestro último caso clínico es un hombre de 28 años que no tiene antecedentes personales, que consulta por un episodio de evolución de cefalea de muy alta intensidad asociado a diaforesis, a palpitaciones, y hace 15 minutos tiene una molestia torácica intensa que él no sabe referir muy bien cómo es el tipo de dolor que siente. Su presión arterial es de 185-135, la frecuencia cardíaca está en 145 latidos por minuto, lo vemos pálido y sudoroso, el EKG tiene taquicardia sinusal, la radiografía de tórax está normal. Realizamos una troponina de alta sensibilidad que está en rango de muy baja, o sea que el paciente va a un roll-up de síndrome coronario agudo, y hacemos una angiotomografía de aorta que descarta enfermedad aórtica aguda. El paciente relata que ha tenido 2 episodios previos de características similares, pero que han sido de menor intensidad que no lo obligaron a consultar y niega enfáticamente consumo de medicamentos o de sustancias psicoactivas. En este caso, es porque siempre debemos tener en mente los pacientes que se presentan con hiperreactividad autonómica. Son estos pacientes que no solamente tienen cifras tensionales elevadas, sino que también se acompañan de taquicardia, de diaforesis, de sudoración, de palidez, que nos habla de que hay un aumento en su actividad autonómica. Las 3 causas principales va a ser la retirada de los agentes antihipertensivos de acción corta de manera abrupta, como es la clonidina, la ingestión de simpaticomiméticos, que son principalmente pues para uso recreacional, como son las anfetaminas, las metanfetaminas o la cocaína, y el feocromocitoma. Entonces, estos son los 3 escenarios que siempre debemos descartar en estos pacientes que se presentan de esta manera al servicio de urgencias. Es importante porque sí tiene algunas consideraciones especiales respecto al manejo. En los pacientes que tenemos que se presentan por uso de cocaína o por uso de anfetaminas, las benzodiazepinas sería el primer medicamento que debemos administrar. Muchas veces con las benzodiazepinas, estos pacientes van a mejorar y van a mejorar sus signos vitales. Si con las benzodiazepinas no hay una mejoría completa y las cifras tensionales no están en metas, entonces podemos utilizar algunos vasodilatadores como es el nitroprusiato de sodio. Y en caso de que el paciente definitivamente no responda y persista con taquicardia, es muy importante que debamos hacer un bloqueo alfa. El bloqueo alfa en la literatura parece que se puede hacer con fentolamina, sin embargo no es algo que tengamos muy disponible, entonces nosotros lo podemos hacer con aclonidina, que no solamente tiene una acción simpaticolítica, sino que también tiene un efecto sedante. Podemos dar de 150 a 300 microgramos, aunque la presentación IV no está muy disponible, entonces podemos utilizarlo de manera oral. Después de que hacemos un bloqueo alfa, entonces pasamos a las siguientes líneas de manejo, que usualmente son los vasodilatadores. Eso también es muy importante en los pacientes que se presentan con feocromocitoma, puesto que si nosotros hacemos un beta bloqueo antes de hacer un alfa bloqueo, dejamos este alfa bloqueo, estos receptores alfa sin contraposición y nos puede acelerar la hipertensión arterial y puede llevar a un daño de órgano grave. Entonces, por eso es que los agentes beta bloqueantes están contraindicados de manera relativa, porque si ya tenemos el paciente alfa bloqueado, los podemos utilizar, pero
de manera inicial van a estar contraindicados. O sea, en general en el servicio de urgencias van a estar contraindicados hasta que tengamos un muy buen bloqueo alfa. O sea, eso lo podemos más o menos ver con las frecuencias cardíacas. Si el paciente sigue muy taquicárdico es porque no está bloqueado completamente alfa y los beta bloqueadores en este escenario estarían contraindicados. Este caso también es importante porque siempre debemos tener en cuenta que la presentación como una emergencia hipertensiva, todo paciente que se presente con daño de órgano establecido, debemos descartar causas de hipertensión arterial secundaria. Las causas de hipertensión arterial secundaria las debemos buscar en los pacientes que tienen o no otras características que sugieran alguna causa específica. Por ejemplo, algunas claves diagnósticas son estos pacientes que se presentan con esas crisis adrenérgicas, los feocromocitomas, los pacientes que hacen edema pulmonar flash de un momento para otro, que puede ser incluso parchado y se asocia principalmente con el inicio de IECA, la estenosis de las arterias renales, las fascias que nos hablen de unas fascias cushinoides. El fenotipo cushinoide también nos debe hablar pues de un síndrome de Cushing como causa de secundaria de esta hipertensión arterial, o las diferencias de presión entre los miembros, que eso siempre lo debemos hacer, tomar la presión en ambos miembros, nos puede hablar de una coartación de aorta. Pero siempre debemos buscar estas causas, una causa de hipertensión arterial secundaria en los pacientes que se presentan como emergencia hipertensiva. Como conclusiones, las emergencias hipertensivas son potencialmente mortales y requieren tratamiento y vigilancia continua. La elección del tratamiento y los objetivos de este van a estar guiados por el daño de órgano que se establezca. Y no olvidar siempre estudiar las causas secundarias de hipertensión arterial. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, tenemos nuestra sesión de preguntas, pero también les recordamos a las personas que están aquí presencial que nos pueden enviar las preguntas, bien sea con el canal de comunicaciones, y las hacemos al final de las charlas. Nos enviaron estas dos preguntas que son bien interesantes. La primera es acerca de edema agudo de pulmón. Tradicionalmente, en los servicios de urgencias lo hemos manejado con nitroglicerina. En la charla que hiciste, lanzaste nitroprusiato como la primera línea. ¿Hay algún porqué, alguna indicación de por qué lo hacemos? En general es porque disminuye tanto precarga como poscarga. Entonces, esto va a permitir una mayor liberación de las presiones en el corazón y por eso sería como la elección. Mientras que la nitroglicerina disminuye solamente, pues en general disminuye principalmente precarga. Y la siguiente la siguiente pregunta es acerca de unos grupos mórbidos especiales, pero no despreciables, de la gente que hace emergencia hipertensiva. Entonces, es si tenemos recomendaciones especiales de diagnóstico y de tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diálisis, y si tenemos recomendaciones para población diabética. Ok, entonces en los pacientes con enfermedad renal crónica es importante porque la mayoría de los pacientes que vemos muy hipertensos con enfermedad renal crónica no tienen una emergencia hipertensiva establecida. La mayoría los vemos muy hipertensos, pero ya están completamente asintomáticos, fue porque los mandaron de la unidad de diálisis. Entonces en estos pacientes, si nos definimos al lado que dice la literatura, los podemos manejar con intensificación de su manejo oral. En caso de hipertensión arterial refractaria, será tratada como tal, como hipertensión refractaria, con otras terapias de segunda y de tercera línea, que puede ser incluso el aislamiento de las arterias renales. Pero pocas veces los vemos con emergencias hipertensivas. En el caso de que tengan una emergencia hipertensiva, podemos utilizar el labetalol, que es una muy buena opción, o incluso podríamos utilizar nitroprusiato de sodio. Con el nitroprusiato de sodio hay que tener consideración con la velocidad de infusión, que no debe pasar a los 2 miligramos por kilo, y adicionalmente con el tiempo en que tenemos el paciente con nitroprusiato de sodio, puesto que tiene un aumento en el riesgo de intoxicación por cianuro. Y la última pregunta que tenemos es acerca de los pacientes que consultan en intoxicación con cocaína. Recomendaciones sobre específicamente los beta bloqueadores, sí o no, y en qué casos no. Ok, entonces en intoxicación por cocaína
Usualmente la primera línea van a ser las benzodiazepinas. Si definitivamente después de benzodiazepinas el paciente no responde, podemos utilizar el bloqueo alfa y posteriormente utilizar vasodilatadores de tipo nitropusiato de sodio que son de acción corta. Sin embargo, si a pesar de esto no responde y necesitamos usar el beta bloqueador, podríamos usarlo. Si no es que esté en este escenario completamente contraindicado, sino que sus efectos no nos proporcionan otros beneficios adicionales, como si lo pueda hacer, por ejemplo, la nitroglicerina, que es un vasodilatador coronario, que sería entonces, digamos que la elección. O sea, no están completamente contraindicados, pero es el medicamento que iríamos cuarta línea después de utilizar nitroglicerina, clonidina y benzodiazepinas. Con esto acabamos nuestro primer bloque.